y pues ya le damos el tiempo y la bienvenida de nuevo, ¿verdad? Después de las vacaciones que se tomó nuestro pastor, muy merecidas. Entonces, yo sé que yo lo extrañé como pastor y como suegro, claro. Entonces ya vamos a tener el tiempo, ¿verdad? Todos los que no son jóvenes o niños se quedan aquí para escuchar la palabra. Amén. Bueno, gloria a Dios. Me siento en casa, ¿verdad? Ya los extrañaba mucho, de verdad. Y siempre mi anhelo es estar aquí para compartir la palabra y edificarlos con esa palabra. Quiero dar las gracias a los que estuvieron al frente, Eddie, Lidia, los hermanos servidores, cada quien desempeñó una función. Y los que no tuvieron una función, que estuvieron fieles aquí al frente también, muy agradecido por todos. Que el Señor les siga bendiciendo abundantemente, porque eso quiere decir que su corazón está para buscar y servir al Señor siempre. Mi esposa y yo pasamos un tiempo grato en familia, allá con algunas experiencias nuevas. Ya la ciudad que dejamos hace 30 años no es la misma. Parecíamos extraños ahí. Pero bueno, el corazón y la familia también nos reclaman, ¿verdad? Bien, hoy vamos a iniciar les he predicado en el Evangelio de Mateo y creo que en el de Lucas también, pero hoy quiero llevarles al Evangelio de Juan. Realmente el Evangelio es el mismo, no es que el Evangelio de Juan sea diferente de otro Jesús. No, el Evangelio es enfocado en la persona del Señor Jesucristo. Nada más que algunos escritores como Mateo, Lucas, Marcos, lo ven desde la tierra y Juan lo ve desde arriba, desde lo alto. Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos, así les llaman. Y el evangelio de Juan es como que se sale de la serie, porque tiene un enfoque diferente. El propósito del evangelio de Juan es de dar a conocer el carácter de nuestro Señor Jesucristo, su eternidad, y también hacer una prevención acerca de los falsos maestros. Por eso, aparte del Evangelio, del libro de Evangelio narrado por Juan, hay 3 cartas más que escribió el apóstol Juan, y la tónica, la línea, es la misma: advertir a la iglesia de los falsos maestros. De manera que nosotros también tenemos que estar alertas, porque si en aquel tiempo había suplantadores de la verdad, ¿cuánto más ahora? Ahora usted oye cada cosa y cada quien quiere llevarlos a su credo, a su manera doctrinal de pensar. Pero lo importante es permanecer en los fundamentos de la palabra sin que le inventen historias ni cuentos. Bien, entonces comenzando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vamos a comenzar por el principio porque tiene mucho que decirnos este Evangelio. Dice del verso 1 al 14, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dejamos aquí la lectura, todo el capítulo está emocionante, pero vamos a analizar un poco los textos que aquí hemos encontrado. Ponga su Biblia en alto y lo repite conmigo. Señor mi Dios, esta Biblia es tu palabra, es todo sabia, es todo poderosa. Ella dice todo lo que necesito saber de ti. Por ella te conocí. Ahora soy salvo, perdonado, nueva criatura. Mi vida ha cambiado y aún sigue cambiando. Cuando comparto tu palabra con otras personas, también ellos, igual que yo, pueden cambiar. Gracias, Señor, por tu palabra, eterna, infalible y sin error. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya fue dicho, el propósito del apóstol Juan es enfocado en dar a conocer la naturaleza y la preexistencia de Jesús. Jesús no fue un aparecido de última hora, no fue un hombre nacido con los procesos naturales que todos los seres humanos nacemos, aunque sí fue nacido de mujer, pero engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a diferencia, como ya les dije, de los relatos de Lucas, de Mateo, Juan no menciona las genealogías, no menciona de dónde venía Jesús, como Mateo, que menciona 14 generaciones cada vez. No, él se enfoca su origen en los cielos. ¿Dónde comenzó Jesús? No comenzó en la tierra, aunque vino a la tierra. Comenzó en los cielos. ¿Cuándo? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Juan lo presenta como el verbo. La palabra original en el lenguaje que fue escrito dice logos. Logos significa la palabra en acción, la palabra que produce, la palabra que se obedece, la palabra que tiene todo poder. Bueno, esa es la expresión de Dios. Muchos hoy conocen al Cristo histórico. Ah, sí, el que está narrado en la historia universal, que apareció un tiempo en la vida de los judíos. Otros lo ven como un gran maestro y lo comparan con filósofos y con religiosos de otros credos. Bueno, pero nosotros le conocemos, ¿verdad? Y sabemos que no es nada de eso. Cristo no es historia, Cristo es verbo. Está activo hoy, presente en nuestra vida, presente en su iglesia. Bueno, entonces, Jesús es el verbo. Juan lo llama el verbo de Dios. Y todas las cosas que existen en el universo fueron hechas por él.
Y sin Él, dice, nada de lo que hay fue hecho. Y nosotros nos enfocamos en que fuimos hechos hechura de las manos de Dios. Los seres humanos, sí. Pero hay una inmensa creación que fue hecha solo por la palabra, por el verbo de Dios. Esa inmensa creación, si la vemos en la tierra, ustedes van a admirar cada cosa creada que el hombre no pudo crear, aunque hoy el hombre tenga sus propios pensamientos y pueda cambiar las cosas, quiera cambiar las cosas que Dios hizo para hacerlas a su manera. Lo que Dios hizo se queda como Dios lo hizo y es lo que Dios hizo. Vivimos en un planeta muy especial. No me preguntes si en esas inmensas galaxias hay otros planetas. Claro que los hay. No me preguntes si hay vida en ellos. Eso es cosa de Dios. Dios no dice, su palabra no dice eso. Pero para nosotros lo importante es saber que Dios nos colocó en una tierra llena de recursos, llena de bendiciones. Cuando lo creó, le dijo al hombre, creced, multiplicaos, sojuzgad la tierra. ¿Quién hizo todas esas cosas hermosas que hay? Los mares, los vientos, las montañas, los lagos, el fuego, todo. ¿Quién lo hizo? El verbo de Dios. Y sin él nada de lo que existe fue hecho. Entonces, lo que estamos ministrando aquí es que Jesús no empezó con el nacimiento del vientre de la Virgen María. Él ya era en la eternidad. Eso quiero que lo tengamos bien claro. Porque en Él fue creado. Dice Colosenses 1, verso 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Es el poder que sostiene las cosas. Esta tierra, que los hombres quieren hacer tantas cosas con ella, tiene sus límites, gira alrededor del sol y no se suelta. No hay lazos visibles que la sostengan, como cuando usted le da vuelta a algo con una cuerda y no se va de ahí, ¿verdad? No. La fuerza, las cuerdas de Dios la detienen en su lugar. Todo eso es creación. Y ese Dios, ese creador, vino al mundo. Se manifestó de manera de hombre. Y dice el apóstol Juan, y nosotros lo vimos. Verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, uno dice la luz y dice aquí que los hombres no vieron la luz. Ahora, pregunto, ¿quiénes no ven la luz cuando se prende? ¿Quiénes? ¿Los ciegos o los dormidos? Solamente, ¿verdad? Pero el que tiene los ojos abiertos va a ver la luz ahora. Cuando Jesús empezó su ministerio, después de haber sido bautizado, dice en Lucas 4:18, que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová para dar vista a los ciegos. Cuando Jesús nació, en el Evangelio de Lucas está narrado que los pastores vieron la luz y luz les resplandeció. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. Jesús
es la luz del mundo. Jesús es la luz que alumbra el corazón. A diferencia del sol que nos alumbra a todos, aunque la Biblia lo menciona a él como el sol de justicia, a diferencia de la luz que podemos ver, todos, aunque tengamos dos ojos y miremos las cosas materiales y físicas, necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para conocer a Jesús. Porque de otra manera, Jesús no se va a hacer vida si tu entendimiento no es abierto. Entonces, aún los discípulos de Jesús tenían dudas cuando Jesús vino y estaba entre ellos porque miraban al hombre y les enseñaba la palabra y les hablaba de los cielos, del reino de los cielos. Y un día uno de sus discípulos, Felipe, le dice: Señor, muéstranos al Padre y con eso tenemos. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Jesús es la revelación perfecta de Dios al hombre. En el antiguo tiempo, Jesús habló por los profetas. Y el apóstol Pablo dice que en Hebreos, dice que el libro de Hebreos, el escritor de los Hebreos dice que Dios ha hablado de muchas maneras, por la naturaleza, por los profetas, por los patriarcas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces es la revelación perfecta de Dios. Cuando usted cree lo que Jesús dijo, está creyendo lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha establecido para la vida humana. Dice el apóstol Juan, cuando les dije al principio que aparte del evangelio que narra aquí, escribió algunas cartas. En la primera carta, al principio de la primera carta de Juan, dice esto: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto. Y os testificamos anunciando la vida eterna que estaba en el Padre y nos fue manifestada. Juan menciona aquí algunas cosas muy importantes que estaba diciéndole a la gente de aquella época, pero que ese mensaje tiene vida para nosotros ahora. Porque usted me va a decir, bueno, Juan dice lo que hemos oído de él. Yo nunca he oído, dice, la voz de Jesús. No. Pero ha oído el mensaje a través de los predicadores, ha leído la palabra y ha oído el consejo. Entonces, ¿hemos oído de Jesús? ¿Sí? Pregunto, ¿hemos oído? Y luego dice, y lo que hemos visto. Oh, ¿sabe que Jesús se hace visible? No se va a hacer visible físicamente, aunque algunos dicen haberlo visto visible físicamente, en sueños, en revelaciones. Bueno, Dios es soberano y Él se muestra a quien Él quiere. Pero nosotros como creyentes en Cristo Jesús vemos la acción de Jesús en nuestra vida y en la vida de otros. ¿Cuántos han visto el actuar de Jesús? Cuando tocó tu corazón, cuando tu vida fue cambiada, cuando te sanó de una enfermedad, cuando te salvó de un peligro, cuando te dio el consejo adecuado. Es Jesús. ¿Has visto a Jesús actuar en tu vida y en la vida de otros? Lo que hemos visto, eso es lo que hablamos, dice el apóstol Juan. Y nosotros ahora hablamos y lo que hemos oído,
y lo que hemos visto. Y también les dijo lo que contemplaron nuestros ojos, la creación, la hermosura y todo. Y también dice algo más, lo que palparon nuestras manos. Bueno, qué privilegio tuvieron ellos, tocar a Jesús. Sabe que Juan es descrito como el discípulo amado que se recostaba en el hombro de Jesús. Pero los demás discípulos lo tocaron también, lo vieron físicamente. Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres a manera de hombre para hacerse real en la vida de los hombres. Los discípulos, ¿qué oyeron cuando oyeron? Es que dice lo que hemos oído. Sí, ¿y qué oyeron? Oyeron a la gente decir, jamás hombre alguno ha enseñado como este. Profetas hubo, maestros hubo, sacerdotes hubo, filósofos griegos había. El tiempo que Jesús vino, la filosofía griega estaba muy extendida, que ahí estaba Platón, que ahí estaba Aristóteles, que ahí estaba Tales de Mileto, que ahí estaba, bueno, y me acuerdo de tantos. Y todos tenían su escuela y su influencia. Pero cuando Jesús vino, ni Platón, ni Aristóteles, ni cualquier otro que hubiera enseñado, tenía la palabra de vida y de poder que Jesús tiene en su boca. Entonces, ¿qué vieron ellos? ¿Qué oyeron? Oyeron decir a la gente, jamás hombre alguno enseñó como este. Y cuando oyeron a Jesús decir, nada es imposible para Dios, lo oyeron a él. Muchos creían que Dios estaba limitado. Los dioses, los pueblos paganos tenían muchos dioses, un dios para una cosa, un dios para otra, y de modo que este Dios no podía hacer lo que el otro hacía. Falsedades, ¿verdad? Idolatrías cerradas, por supuesto. Esos dioses nunca fueron dioses. Fueron producto de la imaginación, de la inventiva del hombre. Pero cuando el Dios verdadero se reveló al mundo, él dijo, nada es imposible para Dios. Nosotros a veces en el curso de la vida nos encontramos con situaciones que creemos que no pueden ser cambiadas. Una mala relación con la gente, una pobreza heredada, un estigma llevado, un récord familiar. Para el Señor no hay nada imposible, porque el que cree en Él, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuántos viven en novedad de vida aquí? Vivimos en novedad de vida, ¿verdad? Son hechas nuevas las cosas. Bueno, y lo que hemos visto, ¿qué cosas vieron de Jesús? ¿Qué cree que vieron? Lo vieron en una montaña cuando estaba enseñando y todo el mundo tenía hambre, 5,000 hombres allí, mujeres y niños, además, hambrientos, porque todo el día habían estado oyendo esa palabra. Y los discípulos, ya se despiden, los señores tienen hambre. Y Jesús, pues denle ustedes de comer. ¿De dónde, Señor? Porque los ojos de los discípulos estaban puestos en los recursos materiales, no en los espirituales. Cuando nosotros nos fijamos solo en lo material, esto tengo, con esto puedo, con esto le hago, nos limitamos y perdemos el poder sobrenatural de Dios para proveer y suplir. Y entonces lo vieron tomar 5 panes, 3 pececillos y bendecirlos y decir, repártanlo. Ellos lo vieron. Esas cosas vieron ellos. Y nosotros podemos ver el favor y el poder de Dios
la misericordia de Dios, la multiplicación de las cosas, porque Él lo hace todo. Bueno, los que lo tocaron físicamente. ¿Jesús se dejó tocar? Pues, no me toquen, no me toquen. Hoy el Papa no se deja tocar, ¿verdad? Solo de ciertas gentes que van a alinearse con Él, ¿verdad? Y le besan la mano. Yo no encuentro en la Biblia que a Jesús le besaron la mano. No, le jalaron la túnica, eso sí. Y una vez, esta mujer que lo tocó, ella se asustó, porque dijo, me van a reprimir, me van a castigar, ay, saber qué me va a pasar. Y Jesús se vuelve, ¿quién me ha tocado? Ay, Señor, yo fui, perdóname. Y el Señor le dijo, vete en paz, porque Jesús se dejaba tocar. Jesús iba a la casa de Marta y de María, comía en esa casa, comía con ellos. Entonces, las cosas, dice Juan, que hemos oído, que hemos visto, que hemos tocado, esas son las que están descritas para que todo el mundo crea. Y luego dice, ¿quién es la luz? Jesús es la luz. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecen contra ella. Por eso Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y ustedes dirán, pues yo siempre camino de día. Sí, pero muchas veces con nuestro entendimiento cerrado, sin ver la luz de Jesús. Hay gente que dice, no, pues yo miro, sí, mira. Pero hay ciegos que miran mejor, ¿verdad? Miran la luz de Jesús. Entonces, cuando Jesús llega, cuando la luz llega, las tinieblas huyen. ¿No es así físicamente? Usted entra aquí a este templo, las ventanas cerradas, la luz apagada. Bueno, necesita la luz para ver dónde se va a ir a sentar. Entra a su casa de noche, la luz está apagada, y si no la enciende, se verá dar de golpes con el sofá, con la mesa. Necesita encender la luz. Eso es ilustrativo de lo que pasa en la vida espiritual, del que no ve la luz de Jesús. Anda a tientas. Aunque crea que lo ve todo, no ve nada. Se tropieza, se da golpes, porque no tiene la luz de Jesús. Entonces, dice el apóstol Juan, y este es el mensaje que hemos oído de él y los anunciamos, que Dios es luz y que en él no hay ninguna tiniebla. Jesús vino para alumbrar los ojos del entendimiento, para dar vista a los ciegos, para iluminar a los que estaban en tinieblas, que no entendían el plan de Dios para ellos. Y tristemente hoy, teniendo la luz, hay gente que no ve lo que Dios quiere hacer en su vida. Bueno, ¿cuáles son las acciones de la luz? Mire, yo le diría que en primer lugar manifiesta el pecado. Volvamos al apóstol Juan, aquí más adelantito en el capítulo 3, verso 19, mire lo que dice. Aquí lo tengo. Y capítulo 3, verso 19, Juan dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es como aquel que dice, a mí déjenme como estoy. A mí no me prendan la luz. No quiero saber de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús va a demandar que cambie mi vida, que deje de hacer fraudes,
que deje este vicio, que deje aquello. No, Jesús va a demandar mucho de mí. Mejor déjeme como estoy. Ahí dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Hay una razón especial para rechazar la luz de Jesús. Porque sus obras eran malas. Ninguno que tiene un corazón sensible y receptivo a recibir a Jesús lo va a rechazar. Pero el que quiere vivir en pecado, el que quiere vivir en la maldad, ese no quiere nada con Jesús. Y así fue en aquel tiempo. Entonces, cuando Jesús viene, alumbra a todos. Los tropiezos se acaban. Ya no hay tropezadero. Mire, aquí vamos, todavía estamos en Juan. Vamos a adelantar un poquito en el capítulo 11. Capítulo 11, verso 9. Jesús les dijo, no tiene el día 12 horas y aquel que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Sin Cristo vamos a dar tropezones en la vida. ¿Cuántos los han dado? Antes de llegar Cristo a tu vida, ¿cuántos se tropezaron? Pero hoy tienen la luz. No cierre los ojos para no tropezar. Mantenga los ojos abiertos. Que sean alumbrados los ojos de su entendimiento. ¿Por qué? Porque la luz en las tinieblas resplandece. Mira, me gusta investigar todo lo que la Biblia dice acerca de la luz. En el libro del profeta Daniel, muchos años antes que Jesús viniera, bueno, los hombres de Dios sabían orar y recibir la luz. Mire, el profeta Daniel dice, cuando fue requerido para interpretar los sueños del rey Nabucodonosor, en el capítulo 2 de Daniel, versículos 21 y 22, dice, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él revela cosas profundas y escondidas. Conoce lo que hay en las tinieblas y con él mora la luz. ¿Con quién? Con Dios. ¿Quién revela lo escondido? Dios. Estaba el rey Nabucodonosor perdido, volviéndose loco con un sueño que había tenido. Y todos sus adivinos, que eran muchos, todos los psíquicos que había ahí, no sé qué nombres tenía, hoy tienen nombres, ¿verdad? Hoy hay uno por ahí que se llama niño prodigio. De todos esos que había ahí, uno era niño prodigio, otro era el no sé cuántos, el otro no sé cuántos. ¡Ninguno! Dijo Nabucodonosor, estos me la pagan mejor, les voy a volar la cabeza a todos. Pero había un hombre de Dios que buscaba la presencia de Dios, que tenía la luz de Dios, que entendía lo que otros no entendían. Y Daniel llegó con el eunuco a cargo de la ejecución y le dice, no, todavía no lo decapacites, mejor llévame con el rey. Y lo llevó con el rey y le dice, yo creo en el Dios que abre el entendimiento. Yo tengo al Dios de la luz. Yo tengo al Dios que todo lo sabe y que revela lo oculto y lo escondido a los ojos humanos. Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Entonces, tenemos que la luz expone los malos hechos de los hombres. ¿Cuáles malos hechos? Aquellas cosas que dan vergüenza. ¿Alguna vez le han dicho esto que no lo sepa nadie? Que no lo sepa nadie. Te lo cuento, pero que no lo sepa nadie. Yo ni siquiera lo cuento. Ni mi mujer que duerme a mi lado lo va a saber.
Y la mujer dice, ni mi marido que viene del trabajo lo vas a ver. Secretos, secretos. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Jehová pesa los corazones. No hay cosa oculta en el corazón humano que no sea del conocimiento de Dios. Por eso nosotros tenemos que encender la lámpara del Espíritu Santo en nuestro interior y decirle, Señor, yo quiero buscar esos rincones donde se esconden las cucarachas de mi vida, donde están los alacranes y los ratones. Ilumina, Señor, mi interior, porque en el corazón se esconden las cosas, los malos pensamientos, las malas intenciones, pero la luz de Jesús escudriña todo y te revela todo lo que hay. Miren, aquí el Evangelio de Juan nos narra del hombre que fue testigo de la luz, Juan el Bautista. Si volvemos aquí otra vez al capítulo 1, dice el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál era el propósito de Juan? Que todos creyesen en él. Que la luz de Jesús alumbrara a todo hombre, fueran judíos o fueran gentiles, todo ser humano que sea alumbrado por la luz de Jesús. Y Juan bautizaba para arrepentimiento, pero Jesús venía detrás. Dice, yo no soy la luz, el que viene detrás de mí, él es la luz. A veces muchos líderes cristianos se arrogan, se apropian la gloria que solamente al Señor le pertenece. Y aquí podemos aprender nosotros una gran lección. Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo que entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan. Y uno ve la grandeza de Elías, y uno ve la grandeza de Salomón, y uno ve a Eliseo, y uno ve a Jacob, y uno ve a Abraham. ¿Y qué dijo Jesús? Todos esos. Juan es mayor, es más grande que ellos. Sin embargo, ¿qué decía Juan? Yo no soy la luz, él es la luz. Nosotros los que anunciamos el Evangelio, algunos pueden ser seguidos por multitudes y la gente los endiosa y depende de ellos. A mí ha habido gente que me pide, ¿dónde estará el pastor fulano para que ore por mí? Y le digo, yo no sé dónde está, pero sé dónde está Dios. Hermanos, los siervos de Dios como Juan el Bautista tenemos que ser gente sencilla, gente humilde de corazón, para que la grandeza de la luz del Señor Jesucristo resplandezca para la humanidad. Eso es la clave. Jesús fue el creador de todas las cosas. Jesús vino al mundo y el mundo por él fue creado. Y el mundo no le reconoció. Dice aquí, ya dijimos que él fue creador de todas las cosas. Pero la gente no vio a Dios en la naturaleza como no lo ven hoy. La gente no vio a Dios en la creación. Hermano, yo no sé cuántos estudiantes de biología hay aquí. Pero en algún tiempo en la escuela yo me metí un poquito con la biología. Y vi la maravilla de la creación de Dios en el ser humano. De un cerebro que no hay computadora que se le compare, aunque ahora haya inteligencia artificial.
Le dio un aparato circulatorio que lo mantiene vivo en todo el cuerpo. Le dio un aparato digestivo que es por donde entra la gasolina para estar fuerte, ¿verdad? Para estar activos y caminar. Le dio estos maravillosos ojos para ver todo, pero sobre todo nos dio entendimiento para discernir. Cuando uno ve eso, que no hay máquina posible, que no hay bestia posible, que no hay animal posible que haga las cosas que Dios le ha dicho al hombre, qué grande es Dios, qué grande es Dios. Y sin embargo, todavía hay quienes y lo preconan que el hombre es producto de la casualidad, que un choque cósmico que le llaman Big Bang, y que de ahí se desprendió la Tierra, y que antes de ser hombre, el hombre fue tepocate. ¿Saben lo que es un tepocate, verdad? Una lombriz que salió del mar. Hermanos, el hombre es creación de las manos de Dios y alentó en el soplo de vida y le dio autoridad y le dio conocimiento. Y cuando nosotros analizamos toda la creación que somos, dice, cuán grande es Dios. Te alabo, Padre. Te bendigo, Señor. Bueno, nos ha hablado de diversas maneras. Nos habla por nuestra creación, nos habla por la luna, nos habla por los vientos, nos habla por el sol. Pero ahora, dice Hebreos 1:2, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Y esa palabra que Él habló, y esa palabra que Él estableció, es por la que nosotros debemos entender y conocer a Dios. Porque a Dios, dijo el Señor, nadie le vio jamás, pero el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y conocemos a Dios a través de Jesucristo. No lo conocemos a través de imágenes, no lo conocemos a través de libros, lo conocemos por la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él es la revelación. Los hombres rechazaron la luz que venía, no lo recibieron. Pero oiga esto, dice, a los suyos vino, dice este capítulo. Aquí está diciendo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el secreto para ser hijo de Dios? No es nacer de mujer, no es venir a la iglesia, es reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y por eso podemos ser llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios no son engendrados de carne, no son hechos por voluntad de varón. No es que una pareja se convenga y vamos a tener hijos. ¿Cuántos quieres? 1, 2, 3. ¡No! ¿Cómo no me conformo? Dice la mamá. No. No. Dios tiene muchos hijos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. No son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino somos hechos hijos de Dios. Nadie puede hacer hijos de Dios, solo Dios los hace. Bueno, entonces Jesús vino a lo suyo, a lo suyo. ¿Cuál es lo suyo? ¿Cuál es lo de Jesús? Salvar a los pecadores, perdonar los pecados, revelar al Padre, y no lo recibieron. Pero ha habido quienes le recibieron y entre ellos estamos usted y yo. Y somos hechos hijos de Dios. Amén. Bien, hermanos. Entonces, conocemos a Jesús como el poder creador desde el principio, porque el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Lo conocemos así? ¿Lo reconocemos así? Dios es el único que puede entendernos. A veces en las relaciones con las personas
Muchos de ustedes habrán dicho, es que no me entienden. Los jóvenes, es que no me entienden. Y mucha gente dice que no me entienden. En las relaciones en pareja, es que tú no entiendes. Yo sé a quién le estoy hablando. Pero el que entiende tu corazón, el que entiende tus pensamientos, es Dios. Porque Él ilumina tu entendimiento y te da a conocer y te muestra todo lo que hay. Hay mucha maldad en el mundo. ¿Quiénes rechazaron a Jesús? Aquellos cuyas obras son malas. Pero nosotros estamos en ese mundo malo y no somos de los malos, sino de los que tenemos un corazón sensible para recibir la revelación y la obra de Dios en nuestro corazón. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Solo a través de Jesús podemos tener vida eterna. Óigalo bien, no hay salvación fuera de Cristo. No hay vida eterna fuera de Cristo. No es por ser buena gente. No es por hacer obras de caridad. No es por tener medio mundo a sus pies. No es como hoy quieren hacer los poderosos que quieren controlar el mundo y deshacerse del exceso de humanidad que hay en la tierra, dice. Les digo de una vez, hay un grupo de poderosos en la tierra que no quieren que la gente se reproduzca y por eso promueven el matrimonio entre los gays. ¿Quién se va a reproducir de esa manera? Mujer con mujer, hombre con hombre, no pueden la capacidad de reproducir. Por eso promueven el aborto, porque si no hay nacimientos, la población decrece. Ellos quieren controlar el mundo, pero el que está en control y estará hasta el último momento de la tierra, se llama Jesús. Él está en control. Y nada va a pasar sin que Él lo permita. Pero nosotros le conocemos y solamente en Él tenemos vida eterna, porque nuestra vida aquí en la tierra es limitada, es temporal. Usted puede anhelar vivir 100 años y si Dios se los dio, vívalos. Pero son 100 años. Pero con Cristo hay una eternidad. Una etapa. Entonces, hermanos, hoy la invitación para todos es: salgamos de la penumbra, como cuando el sol se pone. ¿Ha manejado usted en carretera a esa hora que el sol se pone, que no es ni de noche ni de día? No tiene mucha claridad. Mucha gente, aún conociendo a Cristo, están viviendo en la penumbra, entre nieblas, entre sombras. No están viviendo a la luz que Jesús quiere que viva. Hoy, rechace esas tinieblas y diga al Señor, que tu luz ilumine toda mi vida, que tu luz ilumine todo mi interior, porque tú eres la luz del mundo. Y el que te sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Vamos a estar de pie.